El fantasma que me salvó la vida. Soy trailero y viajo mucho a distintas partes de la República Mexicana. En alguno de mis viajes me han sucedido cosas inexplicables, aterradoras, y lo que les voy a contar ahora me pasó en la tan renombrada Rumorosa, yendo para Tijuana. Esa vez transportaba azúcar desde Guadalajara. Mi viaje duraría alrededor de 48 horas o más, pues sería lento por mi pesada carga. Casi 40 horas después, llegué a Mexicali. Había dormido poco y estaba algo cansado, pero aún me faltaba cruzar por la Rumorosa. Quien conoce esa carretera sabe que es muy peligrosa por sus pendientes y las cerradas curvas, además de sus profundos barrancos. También por las cosas que se cuentan de aquel tenebroso lugar. Pensé en descansar unas horas, pero ya iba algo retrasado, así que decidí seguir. Me tomé un café en una fonda y reanudé mi marcha, pues ya pasaba las 12 de la noche. Al subir a mi camión, vi por mi espejo retrovisor a una mujer haciéndome señas. No la miré bien porque estaba un poco oscuro, pero noté que no pisaba el suelo. Pensé que en el espejo no la había captado bien. Vestía de blanco con su pelo largo suelto, lo cual también se me hizo extraño, porque se le agitaba mucho y sin hacer nada de viento. Extrañado bajé para ver qué quería, pero al dar la vuelta al tráiler ya no estaba por ningún lado. No lo niego, sentí un poco de escalofríos y miedo, pero no le di mucha importancia. Debía seguir mi camino y tomé mi rumbo hacia Tecate. Unas horas después, como a las 2 de la madrugada, a medio camino de la Rumorosa, encendí la radio. Necesitaba ruido. El café había surtido efecto, pero necesitaba ir bien despierto. Había un silencio sepulcral. La noche se sentía muy tétrica. Yo no sentía, pero ya iba cabeceando y me iba durmiendo. Mis ojos se cerraban solos y sin sentir me quedé dormido. No sé por cuánto tiempo fue, pero en eso escuché una voz de mujer que me decía: "No te duermas, no te duermas, despierta". Una voz como un susurro, pero muy clara, tenebrosa y fuerte, que me despertó. En la radio se escuchaban puros ruidos y la cabina se sentía muy fría, como anormal. Volteé a un lado de mí y la vi. Era la misma mujer que me había hecho señas en Mexicali, pero se veía muy diferente. Ahora estaba pálida, muy ojerosa, con su ropa sucia. Era tenebrosa. Estaba ahí sin decir una palabra alguna, mirándome con una fría mirada que taladraba mi ser. Levantó su mano un tanto huesuda y me apuntó hacia el frente de la carretera. En ese momento, me di cuenta que iba directo hacia el voladero. Es un barranco muy profundo. Fueron segundos en lo que pasó todo eso. Yo rápidamente giré el volante con fuerza, controlando mi camión, frenando a tiempo y evitando el fatal accidente. Al voltear, para darle las gracias y preguntarle cómo se había subido, ya no estaba ahí. Increíblemente había desaparecido, dejándome con un terror profundo. Estaba temblando y sudando frío. No era para menos. Había sentido la misma muerte, además de esa fantasmal aparición que iba en mi cabina. Me hice la cruz encomendándome a Dios y reanudé mi camino. He pasado otras veces por ahí y siempre recuerdo ese macabro día. La verdad se me eriza la piel, pero le doy gracias a ese fantasma que me salvó de una muerte segura y pude contar esto gracias a ella. La criatura extraña. Soy trailero desde hace años. Viajo desde México a Estados Unidos y a muchos destinos. Verán, yo he visto muchas cosas extrañas en la carretera. Por eso, siempre evito manejar de noche, pues uno nunca sabe lo que se va a encontrar en el camino. Pero aún así, en una ocasión y a plena luz del día, creo haber visto un gigante. Digo así porque miré un ser enorme bajando corriendo desde las montañas.
Lo vi como a 300 metros de distancia más o menos. Sin embargo, en esta ocasión no quise sugestionarme, pues eran como las 5 de la tarde, así que me hice la idea de que solo era mi imaginación. Pero en un lunes 12 de octubre, venía de retorno a Mexicali desde Estados Unidos, y me sucedió algo que no fue una alucinación. Esa tarde yo venía con mucha ansiedad por ver a mi familia, así que me di prisa, pues por el horario de invierno, oscurece a las 5 de la tarde, y mi hora estimada de llegada era aproximadamente a las 10 de la noche. Cuando vienes del área de San Diego a la Interestatal número 8, pasas por lo que sería La Rumorosa, pero la versión estadounidense, pues creo que pertenece a la misma montaña, pero de este lado de la frontera. El tráiler venía bastante cargado, justo cuando manejaba por ese tramo de La Rumorosa. En una subida me pasó una casa rodante que me llamó mucho la atención por las motos que llevaba atrás en la parte trasera. Pensé que seguramente era una familia americana que venía a pasar un fin de semana a la costa oeste del país. Ellos se me adelantaron en donde había subidas y después vino un descenso prolongado. Cuando yo empecé a bajar, vi que tomaron más velocidad. Por el retrovisor, noté que detrás mío venía un colega con las luces muy altas, bastante incandescentes. Estas iluminaban gran parte de las montañas, cuando de repente, en una de esas montañas, vi descender una especie de perro gigante corriendo desde arriba. Al principio se me hizo muy extraño, un perro en La Rumorosa. Sobre todo, me asombraba que era bastante grande. Intentaba verlo de mejor manera, cuando de repente, en plena corrida, se paró en 2 patas, las cuales eran muy largas, pero las patas de enfrente eran muy cortas. Al llegar hasta la carretera, esa cosa se le atravesó a la casa rodante que me había rebasado, y ésta se descontroló y casi se cae al barranco. Por suerte, lograron detenerse a tiempo. Yo me detuve detrás de ellos para auxiliarlos. Vi que se bajó un señor. Se notaba muy nervioso y se bajó junto a su hijo. El señor se me acercó y me preguntó si también había visto al perro que se le atravesó. Yo le comenté que sí, que por supuesto que lo había visto. Conversando con él, me percaté de que parecía evitar el tema del tamaño de aquel animal y que también lo de que corría en 2 patas. Pero al final, no tuvo más remedio que preguntarme si yo también lo miré corriendo en esa postura. Yo le contesté que sí, que claramente lo vi correr de esa manera. Le pregunté si sabía qué podía hacer aquel animal. No me contestó nada certero. Se veía muy asustado y solo atinó a decirme que él no cree en nada de ese tipo de cosas. Pero pocos segundos después, los dos escuchamos claramente cómo se movían las rocas al otro lado de la carretera. Yo estaba totalmente nervioso, pero trataba de ignorar ese hecho. En eso, el hijo del señor entró en la conversación. Dijo que tal vez se trataba de un skinwalker, pero su padre lo interrumpió insistiendo que no creía en nada de eso. Sin embargo, acto seguido, vino un terrible gruñido, el más fuerte que en mi vida había escuchado, y les puedo jurar que hasta sentía cómo se me movían los cabellos de la nuca. Cuando escuché aquel ruido, el cual se hacía cada vez más grave, en ese momento volteamos a ver de dónde provenía, y los tres miramos claramente un par de orejas puntiagudas sobresaliendo detrás de las piedras. Al ver esto, poseídos por el terror, todos corrimos, cada quien a su transporte. Salí de ahí tan rápido como el motor de mi tráiler me lo permitía. Casi no podía ni respirar por el susto. No sé qué era aquella bestia, pero les puedo jurar que este relato es completamente real. Un dato curioso que pude notar de aquel día fue que al empezar a subir La Rumorosa, habían muchas patrullas al pie de una de las montañas. Pensé que tal vez había ocurrido un accidente, pero no vi ningún coche. Sin embargo, recuerdo que los oficiales de la policía portaban potentes lámparas con las que iluminaban hacia las montañas, y algunos tenían incluso sus armas desenfundadas. También había uno haciendo señales para que avanzáramos rápido.
como si tuvieran alguna urgencia porque nos fuéramos pronto de ahí. Yo, de todos modos, doy gracias a Dios por haber llegado a salvo a mi casa esa noche. El espectro que se subió a mi tráiler. Esto le sucedió a Felipe en el año 2015. Él comenta: eran aproximadamente las 12 de la noche y yo venía conduciendo por la famosa zona de La Rumorosa, muy conocida por la cantidad de accidentes que suceden en ese lugar, ya que es una pasada de aproximadamente 20 kilómetros con curvas y barrancas muy peligrosas, especialmente en tiempos de lluvias, ya que esa zona es extremadamente alta y el agua que se queda en la carretera se enfría y se vuelve hielo. Yo me dirigía a Guadalajara con una carga de ropa. Tenía 2 días para llegar y entregar dicha carga. La lluvia caía con fuerza en el techo de mi tráiler y poco podía ver la carretera. Había momentos que no podía ver literalmente nada. No podía orillarme porque los descansos estaban llenos de agua. No tenía otra alternativa más que seguir adelante en marcha lenta. De pronto mi piel se eriza. Un escalofrío hizo temblar mi cuerpo, como si me estuviera avisando que algo malo estaba por suceder. Iba aproximadamente a la mitad de la bajada, cuando vi un auto parado justo enfrente de mí. Yo venía conduciendo a baja velocidad. Fui frenando para llegar y paré mi tráiler enfrente de aquel carro. Me dirigí a auxiliar a la persona, pero me sorprendí, porque solamente estaba el auto. Volteé hacia los lados, pero no logré ver a nadie. Me pareció algo tan extraño esto. Decidí caminar a mi tráiler y seguir mi camino, cuando al entrar a la cabina mi cuerpo nuevamente volvió a sacudirse con escalofrío. Se sentía un frío intenso en el interior. De todos modos, yo solo quería irme y me puse en marcha. Pero a los pocos kilómetros, escuché una voz que venía de mi espalda y que me decía: llévame a mi casa, por favor. Yo frené de golpe y volteé hacia atrás, hacia donde estaba el camarote. Encendí la luz del interior, pero no había nadie allí. El terror comenzó a invadir mis pensamientos, a pesar de que yo poco creo en eso de lo paranormal. Mi mente empezó a darme vueltas y el pánico se apoderó de mí. Pero tomé fuerzas y seguí mi camino. La noche y el pánico que sentía en ocasiones hacía que yo acelerara más mi tráiler para salir más pronto de La Rumorosa, pero a la vez frenaba y reducía mi velocidad, ya que no podía permitir que el pánico me hiciera chocar y morir. Traté de tranquilizarme, cuando de pronto sentí como que una sombra negra salía de mi camarote y se cruzaba por los 2 asientos. Yo no podía voltear porque manejaba, pero mi cuerpo me temblaba y empezaba a rezar. Tuve que tener valor y paré mi tráiler. Lo detuve y al voltear, el pánico y el terror de lo que miré me hizo gritar. Había una joven ahí, con su ropa que parecía estar como manchada de sangre. Yo salí del tráiler gritando como una loquita, diciendo: por favor, yo no te he hecho nada, déjame seguir mi camino. Empecé a alejarme del camión, caminando rumbo hacia abajo, cuando de repente veo a la distancia que venía otro colega trailero. No se imaginan la alegría que me dio solo verlo. Lo esperé, y cuando llegó, me preguntó que qué le había pasado a mi tráiler, ya que estaba aproximadamente a 200 metros hacia arriba con el motor encendido, y yo ahí a lo lejos. Cuando le expliqué lo sucedido, me contó que eso mismo le había pasado a otro compañero de él, pero que éste se había accidentado y luego había sido hospitalizado, y a los pocos días murió. Pero antes de morir en aquel hospital, pudo escribir en una hoja todo lo que le había sucedido, y todo concordaba con la misma historia que yo le había contado que me sucedió. Desde ese día sé que la vida del trailero es muy dura, y si no tienes unos nervios de acero, uno puede terminar muerto en una de las carreteras. Los sucesos que le pasan a los traileros muchas veces terminan con dictámenes
que la policía determina que se durmieron en el camino. Pero realmente, ellos se llevan grandes secretos a la tumba. A veces, somos testigos de hechos paranormales que no logramos entender, y muchas veces, morimos sin explicar ni contar lo que realmente nos sucedió.